Ya lo hemos visto, la selección chilena sumó su segundo triunfo en estas clasificatorias para el Mundial de Brasil 2014 tras derrotar por 2-0 a Paraguay. Para analizar el triunfo de La Roja estamos en contacto junto al periodista de Radio Bio Bio, director de Radio Bio Bio Deportes, Rodrigo Astorga. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Bueno, jornada más alegre que la del día viernes pasado, sin duda, con esta victoria de Chile sobre Paraguay, que deja muchas cosas positivas, independiente del tema netamente estadístico, porque, claro, uno se repite a la tabla, que a la larga es como el primer referente o el primer golpe de vista que te llega tras esta victoria de Chile y que lo deja con 6 puntos a uno de los líderes de la clasificatoria mundialista, pero que yo creo que independiente de ese tema, que es solamente numérico, hay un aspecto emocional y emotivo que también fue tremendamente importante en el día de hoy y que yo creo que incluso el propio Claudio Borghi en la rueda de prensa lo dejó en claro al decir que había mucha necesidad de ganar. Este era un partido que, independiente si se jugara bien o mal, había que ganarlo, y Chile terminó por ganarlo con autoridad ante un Paraguay que a ratos apretó a Chile, a ratos lo inquietó, pero que en el global del partido creo que nunca estuvo a la altura de ser un equipo que le provocara demasiado riesgo a este equipo chileno Claudio Borghi, que, para fortuna, insisto, Cristian, sacó la tarea adelante, que era obtener el triunfo como local. ¿Cómo viste el partido, Rodrigo? Fue un partido complicado, yo tuve opción de verlo también. Se logra el primer gol de parte de Pablo Contreras. Hay un desfase ahí de casi todo lo que ya era la mitad del primer tiempo y casi todo el segundo tiempo, que Chile se mantiene 1-0, y me dio la impresión de que Paraguay empezó a apretar y antes que viniera el segundo gol de Chile, Paraguay estaba que empataba. A ver, yo creo que el gol de Chile, el segundo, vamos a ir de atrás hacia adelante, el segundo gol de Chile, el de Campos Toro, reboteado y todo, pero vale igual, llega en el momento preciso, en el momento en que Paraguay empezaba a crecer, que había tenido una oportunidad muy clara, curiosamente, que había salvado el propio Campos Toro, que se transformó a la larga como en el héroe de esta noche en el Estadio Nacional, salvando un gol en la raya, en una quizá de las pocas o de los pocos errores o desaciertos que tuvo Claudio Bravo en el partido, que fue una muy mala salida en un balonazo largo que Campos Toro termina salvando en la raya. En ese minuto, cuando Paraguay se volcaba sobre el arco chileno, más que con volumen, con intención de conseguir la igualdad, se produce esta contra que concluye con el gol de Campos Toro y el 2-0 tranquilizador. Chile en ese minuto recién pudo respirar aliviado, respirar tranquilo, básicamente por aquello que te decía, porque Paraguay, sin tener un gran volumen ofensivo, sí daba la sensación de ser un equipo que tenía la intención, muy tarde reaccionó Paraguay, de acercarse a la puerta de Claudio Bravo. Si uno revisa las formaciones iniciales, era claramente definido el dibujo que traía Francisco Arce, el Chiqui Arce, el técnico paraguayo. Era no perder. Él quería irse con un punto al menos de Santiago, y por ello apostó por un equipo que priorizaba mucho la marca dentro de la cancha del Estadio Nacional. Dejó solamente a Edo Valdés en ofensiva, apoyado por Dos Santos, pero frenó mucho la opción ofensiva al cuadro guaraní, que además se encuentra con este gol de Pablo Contreras promediando el primer tiempo, este cabezazo, que es curioso porque no deja ser un contrasentido que Chile le haya hecho un gol de cabeza a los paraguayos, que históricamente son muy fuertes en el juego aéreo, pero Pablo Contreras lo definió muy bien, apretó muy bien en esa anticipación, porque él y Marco González van a buscar el cabezazo aprovechando la pantalla que hace Humberto Suazo y sacan la ventaja para el 1-0 de Chile. Pero los paraguayos ahí, con ese planteamiento tan defensivo, tan de no perder, terminaron por facilitar un poco la tarea en ese minuto de Chile, que consigue la apertura de la cuenta y un poco el desahogo. La duda que a uno le queda, obviamente, y por suerte no tuvimos que tenerla en el minuto, y ya pasó a la historia, pero a uno le queda quizá dando vuelta con esas proyecciones que uno hace dentro de los partidos, es que hubiese pasado si Chile se va al descanso empatando 0-0, porque obviamente ahí la presión aumenta y claramente la ansiedad, que era un factor que los paraguayos en la previa han utilizado mucho como concepto, Cristian, el de la ansiedad que iba a tener Chile del triunfo, podía haberle jugado en contra al equipo nacional. Yo creo que a la larga uno hace la raya para la suma y se queda con un partido donde Chile saca con varios factores positivos y con varias cuentas buenas y claras como para pensar en el futuro. Primero, Claudio Bravo hizo un muy buen partido, salvo aquella salida que yo te contaba. Volvió a ser el Claudio Bravo que da tranquilidad en el arco. La defensa de Chile se afirmó bastante, con Marco González muy bien ubicado, con Waldo Ponce quizás evitando ir tanto a buscar el mano a mano, quedó menos expuesto que ante los uruguayos, y con Pablo Contreras, que fue el más sólido de los tres. Eso ya a Chile le permitió respirar más aliviado en el desarrollo del partido, con un bloque defensivo mucho más sólido que el que habíamos visto en Uruguay,
y que claramente había tantas licencias. Uno sentía de verdad, tras ver este partido, que había en el plantel chileno un convencimiento de que este partido había que ganarlo sí o sí, independiente del factor futbolístico, más que todo por lo anímico. Rodrigo, cuando venía desde mi casa hasta el canal, en el auto venía escuchando Radio Bio Bio y en especial me tocó el trayecto, las declaraciones de Claudio Borghi, la conferencia de prensa que transmitieron ustedes de manera íntegra, y hay varios puntos que me gustaría detenerme. Uno lo hacías mención tú, de que este partido había que ganarlo. Claudio Borghi decía que él había dicho que este partido, le había dicho a los jugadores que Chile necesitaba ganar y que era un partido que lo tenía bastante nervioso. Me llamó la atención, pues no es muy de ese tipo de declaraciones. Hablemos de lo futbolístico y luego de la parte final de la conferencia donde anuncia querellas. A ver, varias cosas. De hecho, el arranque de la conferencia ya te marca un poco el estado anímico de Borghi. Él dice, le preguntan, así como a la pasada, ¿cómo estás? Más tranquilo, y le agrega el chilenismo. Yo creo que en ese minuto ya uno sentía que Borghi quería sentarse en esa rueda de prensa para poder explicar una serie de cosas que las tenía un poco atragantadas. A ver, aquí el concepto que ya lo anunciamos en algún minuto, esto de que este no era un partido para jugar bien, sino que para ganarlo. Chile por pasajes jugó bastante bien. Te diría fundamentalmente lo que hizo en algunos momentos del encuentro Matías Fernández y principalmente Alexis Sánchez. Aquello del nerviosismo que él lo graficó en una conversación con su señora. Él dice que a su mujer le manifestó que estaba muy nervioso con este partido y que eso no era habitual y que ese nerviosismo se había acrecentado aún más en el trayecto de Pinto Durán al Estadio Nacional, al ver la gran cantidad de gente que había salido a las calles, la gran cantidad de apoyo que había recibido de parte de la hinchada y que eso obviamente lo motivaba a él y al plantel para juramentarse el obtener un buen resultado. Y lo último, que tiene que ver directamente con aquello ingrato que fue el episodio previo al viaje a Montevideo y una molestia primero de Claudio Borghi hacia el sindicato de futbolistas profesionales, porque siente que en algún minuto ellos incluso terminaron por exponer más a uno de los jugadores a esta situación ingrata que había ocurrido al prestarle las instalaciones y al avalarlos en esta conferencia que habían realizado la semana pasada. Y aquello de estudiar y analizar con su abogado, a partir de un par de horas más, lo que va a ser un escrito que él va a presentar con antecedentes de este hecho y un informe más detallado de todo lo que ocurrió aquella desgraciada noche en el complejo deportivo Juan Pinto Durán. Yo creo que ese capítulo va a seguir abierto y es una herida que va a pasar mucho tiempo para que cicatrice. Si bien Borghi dice que está abierta la selección para que puedan retornar los jugadores, que él no le ha cerrado la puerta a nadie porque él no sanciona a nadie, cosa que es real porque lo tiene que hacer el Tribunal de Disciplina, lo concreto es que yo siento que ahí hay un par de meses que va a transcurrir, Cristian, entre que Claudio Borghi revise los antecedentes, escuche explicaciones si es que se producen, escuche antecedentes y se logre clarificar realmente qué es lo que ocurrió al interior de Pinto Durán, porque ahora lo que está en tela de juicio es, primero, aquella duda que ponen los jugadores sobre el actuar profesional de Claudio Borghi, el discutir el verdadero y real estado en el que llegaron y también lo que pasó entre los jugadores, los que se fueron y los que quedaron adentro. Claro, de hecho me da la impresión cuando escuchaba la conferencia de prensa, esta tristemente célebre conferencia de prensa que da Oseyur, de que estaban cerrando la puerta que había quedado abierta con candado. Sin embargo, uno de los periodistas también durante esta conferencia de prensa le vuelve a insistir este rumor de que Arturo Vidal se estaría descolgando de los 5 jugadores. ¿Qué antecedentes tienen ustedes y también qué antecedentes tiene de este documento que se habla de un documento que hace mención el técnico de Chile? Sí, hay muchos documentos en cuanto a ver, de partida hay que entender que los jugadores que están marginados en este minuto de la selección y que pasaron al Tribunal de Disciplina van a presentar una apelación que va a ser con abogados, con representantes legales que los van a defender a los jugadores. Y es ahí donde se empieza a enredar el tema, en lo que escribieron o no, o lo que se va a redactar o no, precisamente para defender a los jugadores. Obviamente, y lo que a uno le queda la sensación, Cristian, es que debe estar en ese escrito aquella presentación sobre qué fue lo que ocurrió en Pinto Durán que no fue profesional por el lado de Borghi y también eventuales otros hechos de indisciplina que pudieron pasar antes y en los cuales se pudieron haber involucrados otros jugadores y que no recibieron el mismo castigo de los ya marginados. Y sobre lo de Vidal, es parte de esta rumorología. En algún minuto también se habló de que Carmona también estaba muy incómodo con lo que estaba sucediendo en aquella rueda de prensa en el CIFUB, pero mientras no exista, insisto, un desmentido oficial, una presentación oficial
de los jugadores y una aclaración verbal de ellos para lo que ocurrió, para lo que sucedió ahí en Pinto Durán, esto va a seguir así. Yo creo que hay que esperar ahora que actúe el Tribunal de Disciplina, que va a revisar los antecedentes, que seguramente va a escuchar a ambas partes y que va a escuchar además a los representantes legales, porque veo muy difícil que Valdivia, que Carmona, que Bocellur, que el propio Vidal vengan a declarar. Es casi un hecho que lo van a hacer a través de sus abogados. Rodrigo, ya es bastante tarde, vuelvo a agradecerte la disposición que tienes por conversar con nosotros a esta hora. Me gustaría hacer una pausa y que en el segundo bloque cerráramos conversando con lo que viene para futuro. Hay un espacio de tiempo que son aproximadamente 7 meses donde no van a haber eliminatorias y qué es lo que viene para la Roja en 2 partidos que me parece que son de visita, en Bolivia y frente a Venezuela. Lo conversamos a la vuelta. Vale. Vamos.